al Señor por esta primera sesión, por esa ciencia que ha venido en esta mañana, esa revelación, y gloria a Dios, hermanos. Vamos con esta clase ahora de historia de la iglesia. No sé si traen la hoja número 3, hermanos. ¿Sí la traen? Si no, yo traigo 2 hojas para el que no tenga, que es el tema de tiempo de persecuciones. Nada más que me han de disculpar, traigo 2 hojitas y están un poco arrugaditas, hermanos. Esa es la de hoy, me parece, mi hermana. No, pero aquí tenemos ya Jesús, tengo yo, y están estas dos. Ah, sí. ¿Y la pasada la tienen? ¿La pasada? ¿Sí? La pasada sí la tienen, hermano. La 3. Ah, una para más. Sí, sobró una ayer, hermano. Pero es la que comentó la semana pasada, ¿no? que si la teníamos. Sí, hermano. La que dice número 3. Sí. Hoy les entregué la segunda parte de esta hoja, hermanos. Dice algunas persecuciones. En un momento, si el Señor lo permite, llegamos a ese punto. Pero yo lo que quisiera ver, que empezamos la semana pasada a ver, es que ya pasamos o estamos nosotros en estas 2 etapas, lo recordarán. La mujer de Apocalipsis 12, y de hecho hablando de gobierno, esa es la mujer que trae por dentro a Jesucristo formado como rey, porque de ella sale un hijo que es tomado para el trono de Dios. O sea, es un hijo que ya está formado como rey, hermanos. Bueno, pues dentro de la historia de la iglesia, esta mujer es la que ahora comenzará a ser perseguida, hermanos. ¿Es la iglesia, no? Sí, es la iglesia celestial, ¿lo recuerdan? La iglesia celestial en su primer fase y después la iglesia terrenal en su declive, digamos, que es Apocalipsis 12 y Apocalipsis 17. Apocalipsis 12, la mujer celestial, que tiene su andar en los cielos, en lo celestial, que es fiel, que está vestida de Cristo y que tiene una formación de Cristo como rey en su interior. Lo que hablábamos hace un momento, se hablaba hace un momento, el gobierno de Cristo, hermanos. La mujer otra ya ni siquiera está embarazada, ya no trae ningún rastro de Cristo por dentro, sino que ya es una iglesia totalmente terrenal, hermanos. Pero lo que sí va a ocurrir ahora es que por causa de Cristo, porque lo primero que quiere devorar el dragón, en los pasajes que ya estudiamos, es a Cristo. Dice que el dragón quería devorar al hijo, gobernante y rey, tan pronto como naciese de esta mujer. De tal forma que directamente el dragón quiere terminar con la formación del gobierno de Cristo. Miren lo que se ministraba hace un momento. El enemigo, el ataque del maligno es contra Cristo revelado, Cristo formado como rey. Y después, por causa de que esta mujer se está formando Cristo en ella como el gobernante, también el Apocalipsis 12 que dice que esta mujer va a padecer persecución. Vamos ahí a Apocalipsis capítulo 12, por favor. Vamos a abrir Apocalipsis capítulo 12. Apocalipsis capítulo 12 para que ustedes noten estos pasajes, porque entramos ahora entonces al periodo de las persecuciones. Sí, periodo de las persecuciones. Miren lo que dice el capítulo 12 y en el versículo, por favor, si podemos leer, sí, por ejemplo, el 15. Comienza la persecución del dragón contra la mujer. Dice, y la serpiente arrojó de su boca tras la mujer agua como un río. Dice, para que fuese arrastrada, hermanos, por el río. El 17 dice, entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer. ¿Sí? Entonces, el dragón está airado contra la mujer que porta a Cristo como gobernante.
que está sometida al señorío de Cristo, del Espíritu, y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella. Miren quiénes son esa descendencia. Tienen dos características: los que guardan los mandamientos y ¿qué, hermanos? Y tienen el testimonio de Jesucristo. O sea, en los que el Señor ha nacido, se ha formado, pero también dicen los que guardan los mandamientos. Mandamiento es gobierno, hermano. Mandamiento es gobierno. Entonces, ahora las persecuciones que han de venir son por esta cuestión, hermanos. Porque va a haber un pueblo, va a haber una iglesia que guardó el testimonio, que guardó el depósito de Cristo como gobernante, como rey y soberano. Entonces, la persecución es directamente contra Cristo e indirectamente contra aquellos que portan esa semilla, esa simiente santa que es nuestro Señor Jesucristo, hermano. Entonces viene este periodo de persecución, viene este periodo, hermanos, viene este periodo de persecución. Ahora, allí en el punto 2 del bosquejo que tienen con ustedes, yo quisiera comentarles, así a manera general y sin entrar tanto al tema de la historia, porque es muy abundante la historia, muy abundante. Son siglos y siglos y siglos de historia. Y podríamos pasar la hora o las horas dando datos y datos, porque son muchos años. Pero yo quisiera condensar este asunto, ser puntual y enfocarnos también un poco más a lo espiritual. Aunque ustedes lo pueden, si el Señor así lo pone, pueden investigar, aunque la información ya es muchísima. Pero dice reino de Cristo por medio del Espíritu. esa es la 3, hermano, la pasada, la hoja número 3. La gobierno de las tinieblas y la obra del Espíritu Santo. No, esa es la que tiene doblada. Ajá. Dice arriba tiempo de persecuciones. Dice tiempo de persecución. Sí, esa, exacto. Sí, hermana. Ahora, ahí en esa hoja, por favor, hermana, en el punto 2, nada más quiero explicarles una cosa. ¿Cómo es que el maligno llevó a cabo esta persecución? La va a llevar a cabo por medio de dos frentes. De hecho, son dos instrumentos de oposición. Número 1, los gobernantes. Se hablaba de los gobernadores de las tinieblas hace un momento. O sea, estos hombres fueron vasijas de deshonra, hermanos, los gobernantes de aquel entonces. Y número 2, hermanos, que muchas de las veces lo pasan por alto, o lo hemos pasado por alto en la historia de la iglesia, todas las naciones, que no necesariamente eran gobernantes, sino que eran todas las naciones. De tal manera que hay veces van a ver ustedes en la historia de la iglesia que algunos hermanos mueren por persecuciones que levantan los emperadores, pero van a ver que en otras ocasiones los emperadores no estaban ellos dictaminando ninguna persecución, pero la gente, hermano, la gente de los pueblos le daba muerte a los hermanos. Por ejemplo, Timoteo. ¿Cómo murió Timoteo? Murió linchado, el discípulo de Pablo. Y en el tiempo en el que muere Timoteo no había una persecución dictada por el emperador, sino que Timoteo estaba en Éfeso y dice la historia que hubo una procesión, así como las que de pronto hay hoy en día, que va ahí la procesión, y que Timoteo comenzó a predicarle a la procesión de esos dioses griegos. Dice que se enardecieron, la turba se enardeció, y ahí lo mató con palos, y murió, lo lincharon, hermano. Murió linchado. ¿Qué quiero decir con esto? Que a veces sí la persecución venía por orden del gobierno, de los emperadores, pero para mí la persecución que más, y de hecho así fue, que más estuvo presente y latente era la propia gente, que al escuchar el mensaje del evangelio muchas veces era un choque de reinos.
¿Y qué comunión tiene la luz con las tinieblas, hermanos? Ninguna. Entonces el maligno realmente, aunque ya vimos nosotros la semana pasada también que el Señor se había anticipado y le había dicho a la iglesia: sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Esa corona es Jesucristo, hermano. Pero el Señor ya le había dicho a la iglesia, se le anticipó a la iglesia, le dijo: no temas en lo que vas a padecer. Van a ser algunos echados a la cárcel, van a ser perseguidos, para que seáis probado. Entonces viene, hermanos, viene una etapa de persecución, y le podríamos poner persecución-prueba. Persecución-prueba. Hermanos, ¿cuántos santos de Dios no fueron probados en la Biblia? Yo puedo decir que todos. Hace un momento estábamos hablando de Adán y Eva, fueron probados y reprobaron. Terminaron comiendo del árbol. ¿No probó Dios a Abraham con su hijo? Prueba, hermano. ¿No probó Dios a José, hermanos, en la cárcel? ¿No dice que probó Dios su corazón? Y fue echado a la cárcel, y así sucesivamente. Déjenme, les doy el fundamento para empezar, para no adelantarme un poquito más. Ahorita retomo esta idea de la prueba, pero para darles los pasajes bíblicos que sustentan lo que les estoy comentando. Miren, en cuestión de la persecución por parte de los gobernantes, miren lo que dice Apocalipsis 12:3. Ahí mismo, 12:3. Quiero que vean aquí las características que tiene el dragón. Dice: también apareció otra señal en el cielo. He aquí un gran dragón escarlata que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cabezas, ¿qué, hermanos? 7 diademas. Entonces estamos viendo ahí al príncipe de las tinieblas. Estamos viendo al maligno, que finalmente también es un instrumento de Dios. Pero en Apocalipsis 13:1 ya no van a ver un dragón, van a ver una bestia, hermanos. Ya no es un dragón, pero ahora es una bestia, que tiene los mismos rasgos y características del dragón. Miren lo que dice Apocalipsis 13:1. Salud. Dice: me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar una bestia que, miren, que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cuernos diademas, y sobre su cabeza un, ¿qué, hermanos? Un hombre blasfemo. Aquí hay bastantes cosas que interpretar. Para empezar, el tema de las diademas. Hermano, nuestro Señor Jesucristo tiene muchas coronas, dice. Pero aquí el maligno lo que le gusta es el gobierno. Lo que el maligno buscaba desde el principio era gobernar, ¿sí o no, hermanos? Él dijo: levantaré mi trono. Y el dragón tiene cuernos, es oposición al reino. Cuerno es oposición. Corona es la pretensión del gobierno del Señor. Y ahora esta bestia tiene 7 cabezas, y en las cabezas un hombre blasfemo. Y la bestia que vi era semejante a un leopardo, pies como de oso, boca como de león. Y observen, hermanos, y el dragón le dio, ¿qué? Y grande autoridad. Verso 7. Y se le permitió. Ahí está, hermanos. Su nombre sobre todo nombre, hermanos. Él es el Rey de Reyes y el Señor de Señores. Y se le permitió. ¿Quién se lo permitió? Dios. Hacer guerra, hermanos. ¿Contra qué? Los santos. Contra los santos. Ojo, no con cualquier
contra los santos. Estamos hablando del Espíritu Santo. Aquellos que han sido gobernados, santificados por la voluntad y la obra del Espíritu Santo. No se puede ser santo sin el Espíritu Santo. Y vencerlos. También se le dio autoridad. Y miren, por eso yo les hablaba de todas las naciones. Se le dio autoridad sobre ¿qué? Toda tribu, todo pueblo, toda lengua y todo ¿qué? Entonces, ¿se fijan la operación del maligno? Ahora, para el que no sabe, hermanos, las bestias en la Biblia. En otro momento lean Daniel 7, todo Daniel 7, pero simple. En Daniel 7 van a encontrar que las bestias representan gobiernos o gobernantes. Simple. Si alguien es la primera vez que lee este pasaje, que la bestia, simple y sencillamente en el tema de terrenal, son gobernantes, hermano. Son gobernantes. Entonces, lo que está viendo aquí es que el maligno está operando en los hijos de desobediencia. Y está operando, les digo, en dos escenarios. Los que gobiernan, pero esta misma bestia también tiene gobierno sobre todas las naciones. Tribu, lengua, pueblo. Y el asunto es que la iglesia estuvo, por obra del Señor, expandiéndose en tiempos del Imperio Romano en toda tribu, pueblo, lengua y nación. Y es por eso que comienza la etapa, hermanos, de las persecuciones. De las persecuciones. Ahora, una de las maneras, les digo, cómo se puede definir la etapa de las persecuciones es que fue una etapa de prueba para la iglesia, hermano. Una etapa de prueba, hermano. Una de las formas como Dios nos va a probar muchas de las veces es a través de la oposición a su obra en nuestras vidas. Se levantan tantas cosas, hermano. Se levantan. Por otro lado, Dios lo está permitiendo, hermano. Hasta en el tema del gobierno civil. ¿Por qué hoy en día hay ciertos individuos en el poder? Porque Dios es el que pone reyes y quita reyes, hermano. Él es rey de reyes y señor de señores. Y yo siempre digo, ¿qué estará el Señor obrando en su iglesia, en esa nación? A través de ese que está gobernando, o de esa persona que está gobernando. Porque hay de gobiernos a gobiernos, ¿no? Unos son más difíciles que otros. Pero cuando tenemos visión y enfoque, el Señor también se había revelado, hermanos, previamente. Yo sí quisiera que me acompañaran al capítulo 1. Al capítulo 1 de aquí del Apocalipsis. Al capítulo 1 del Apocalipsis. Para decirles otro mensaje de nuestro Señor. Previo a todas estas cosas. Apocalipsis 1. Y en el verso 5. El libro del Apocalipsis, hermanos, va a ser un libro, toda la palabra del Señor. Es como el Señor estaba preparando a su iglesia. Porque qué misericordioso es el Señor, hermanos. Que aún en medio del fuego, del horno de fuego, no nos deja. ¿O el Señor te ha dejado en tiempos difíciles? Nunca. No los metieron al horno de fuego y había un cuarto semejante, y era Cristo en ellos, hermanos. Entonces nuestro Señor o te anticipan las cosas que han de venir. Y sin duda, hermanos, cada prueba, cada dificultad que hemos atravesado, el Señor nos ha fortalecido, hermano. Y no nos ha dejado, porque si nos hubiera dejado en la prueba, hermano, todo se termina. Pero ¿quién le cerró la boca a los leones, hermano? Pero definitivamente sí hubo pan, hermano, la carne. Pero para eso necesitamos ser llenos del Espíritu de Cristo, hermano. Y es precioso lo que Dios obra en la prueba, ¿no, hermanos? Por lo menos si alguien había dejado de orar en la prueba, retoma la oración.
¿Sí o no, hermano? Si habías estado dejando de orar y de pronto viene una prueba, retomas la oración. No debería de ser, pero el Señor lo permite, se le permitió. Y así, hermano, cada uno lo que Dios hace, lo que el Señor requiera y ocupe de para que Cristo sea formado en nosotros. Y después de la prueba, después de que uno sale bien machacado, hermano, la vida de Cristo también comienza a desprenderse el aroma de Cristo. Por eso Esmirna, la iglesia perseguida, una de las definiciones de ese nombre Esmirna es oprimido y aplastado. Esa era una planta que la aplastabas para que desprendiera la fragancia, el olor. Era machacado. Yo se me viene siempre a la mente el molcajete, como las abuelas lo usaban y hacían. Yo me imagino que el Señor así oprime, hermanos, y brota la esencia, la fragancia que es el Hijo de Dios. Pero miren, les digo que en la prueba el Señor les anticipó y les habló. Miren el 5. Dice así, miren cómo se revela Jesucristo a la iglesia. Y de Jesucristo, el testigo fiel, primogénito de los muertos. Miren, hermanos, qué misericordia, como el Señor diciendo, si alguna llega a morir, yo fui el primero que morí y resucité por ustedes. Oh, hermano, él murió, él sí murió, hermano, y sí padeció. Y aquí miren qué consuelo, hermanos, qué consuelo. Esto lo tenía que recordar la iglesia en tiempo de persecución, de muerte. Él murió primero, el justo por los injustos. Y lo otro, hermanos, lo otro, miren qué precioso, juntamente con eso, el soberano. Oh, hermano, ¿y por qué Dios lo permitió? Porque Él es soberano. Él es soberano. Y el soberano de los reyes, ¿de qué? De la tierra. Pues aunque la persecución iba a venir por los reyes de la tierra, por las naciones en general, el Señor les recordó algo precioso. Miren, yo ya me identifiqué con eso, con la muerte, pero también les digo algo, que yo tengo el control. Yo soy el soberano. Se les va a permitir. Y miren, hermano, si la iglesia, y perdón que ya me voy a adelantar, si la iglesia, y también es para nosotros, hubiere alcanzado a entender y no se hubiera distraído con tantas cosas terrenales, nunca hubieran buscado y aceptado una alianza con Constantino. Porque vamos a ver en la próxima clase cómo la iglesia se unió con un poder pagano terrenal, con un rey. Pero ¿para qué te unes si tienes al Rey de Reyes? Si el Señor hubiera sido suficiente, hermano, esa iglesia nunca hubiera aceptado a ese gobierno terrenal. No puede haber dos reyes, nadie puede servir a dos señores. Qué precioso, hermanos, que el Señor se quiere revelar a su iglesia como el soberano, como el rey, como el gobernante. Entonces, una respuesta espiritual a esa pregunta, ¿y por qué la iglesia se unió con el Estado en aquel tiempo? Porque el Señor para ellos dejó de ser suficiente como rey y como gobernante. No entendieron, hermanos, o perdieron visión de esta cuestión de que la iglesia ya tenía un rey y la iglesia ya tenía un gobernante, hermano. Y entonces les quiero decir algo, y perdón que lo diga, pero es para enseñanza de todos nosotros. Hermanos, buena parte de la iglesia reprobó la prueba en el tiempo de las persecuciones. ¿Alguna vez alguien reprobó alguna materia en la escuela? Todo. ¿Quién no?
¿Y cómo se siente reprobar? Y cuando veías a un hermano, un amigo, una amiga, que esa sí se sacó el 10. La envidia personificada. Qué vergüenza, ¿verdad, hermano? Y más cuando sabías que habías podido pasar la prueba. Hermanos, pero de verdad, la iglesia reprobó, pero el Señor la quiere restaurar. Porque el Señor, yo por eso, el objetivo principal de este curso es hablar acerca de que necesitamos como iglesia una restauración del gobierno y del señorío de Cristo. No porque este gobierno tenga algún defecto, sino porque, hermanos, lo hemos dejado. Y hoy en día nos estamos gobernando a nosotros mismos en muchas formas y en muchas maneras. Por eso se está hablando del gobierno del Espíritu, del señorío de Cristo. Ahora, ¿en qué me baso, bíblicamente hablando, para decir que la iglesia no pasó la prueba? Ya les dije que la bestia, miren, ahí puse una bestia para... En la primera etapa, esta bestia persigue a la mujer. Pero en la segunda etapa, esta mujer se sienta sobre la bestia que un día la persiguió. ¿Sí me estoy dando a entender, hermanos? En la primera etapa, esta bestia que ya leímos, hace la guerra contra los santos. A esta mujer, esta bestia la persigue por causa de Cristo. Pero en la segunda etapa, a esta mujer la bestia ya no la persigue, sino al contrario, la mujer se sienta sobre la bestia. Lo cual quiere decir que se va a llegar el momento en el cual, les decía, la iglesia a partir del año 310 en adelante, la iglesia va a tener, lo tengo que decir así, un nuevo rey. Y lo peor de todos, inconverso, que ahora le dice a la iglesia qué hacer y qué no hacer. Y la iglesia bebiendo de ese gobernante autoridad y autoridad y autoridad y autoridad. Por eso les estoy diciendo que la iglesia, hermanos, no se mantuvo pura y sin mancha, unida a su único y soberano Salvador y Rey. Apocalipsis 17, miren el pasaje. Apocalipsis 17, verso 3. Miren, Apocalipsis 17, verso 3. Miren, y me llevó, está diciendo Juan, ¿verdad? ¿Y me llevó en qué, hermanos? En el Espíritu. Miren la dirección del Espíritu Santo, qué precioso, hermanos. Él es el que da visión. Él es el que revela el estado de la iglesia. Al desierto. Y vi a una mujer sentada sobre una bestia escarlata, llena de nombres de blasfemias, que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. Entonces ahora la iglesia ya no está sentada juntamente con Cristo en los lugares celestiales, porque para estar sentado con Cristo en los lugares celestiales tenemos que ser una iglesia espiritual. Ahora la iglesia está sentada, hermanos, no solamente en la tierra, está sentada en un acompañamiento y en una hermandad y en una unidad con un gobierno y un poder y una autoridad que no es la de Jesucristo. Y lo peor es que la está siendo guiada, ya no por el Espíritu Santo, sino por... El que está siendo guiado ahí es Juan, pero ahí ve a la mujer completamente en un estado de desierto, hermanos.
O sea, ahí ya no está la presencia del Señor. Y ahora la bestia trae 7 cabezas. Hermanos, ¿quién es la cabeza de la iglesia? Una cabeza. Pero ahora aquí la mujer va a tener muchos gobiernos, muchas cabezas. Y ya no es únicamente Jesucristo. ¿Me doy a entender? Ahora la iglesia va a tener muchos gobiernos. Aquí es donde ya va a terminar la iglesia de adoptar muchos gobiernos que no son los de su cabeza, que es Cristo. Desde gobiernos espirituales hasta gobiernos terrenales, hermano. O sea, es una deformación del gobierno de Cristo totalmente. Lo que el maligno sí quiere es que no gobierne Cristo nuestras vidas, hermano. ¿Y cuánto gobierno de hombre no hay hoy en día en la iglesia? Un desorden, lo que se está hablando, un desorden. ¿Por qué hay tanto desorden? Porque hay muchos gobiernos, hay muchos gobernantes. Y no es que uno ande viendo, hermanos, y ande investigando, y ande criticando, pero cuántas a veces vidas, hermano, nos testifican, nos dicen, y el problema esencial, le decimos, hermano, es que hay que dejar nuestros gobiernos para que gobierne Jesús. La iglesia, hermano. Por eso si el hermano, así como el Señor te vaya a usar según su voluntad, lo que el Señor te vaya a conceder por gracia, porque el Señor llama obreros a su viña, respondiendo y identificándote con el llamado de Cristo en alguna área, hermano. Permite que siempre gobierne el Señor. Algo que combate fuertemente y diariamente contra aquellos siervos, hermanos, que Dios le ha dado algún don, algún talento, algún ministerio, es que uno quiera hacer su voluntad. Es una lucha bien fuerte. Uno quiere decirle a las vidas qué hacer. Que tienes que, porque es como que es nato en uno, hermano. Que uno le tiene que pedir al Espíritu Santo y negarse a sí mismo. Y qué difícil, hermano, qué difícil es permitir que sea el Señor haciendo y no como yo quiero. No como yo deseo, no como yo, a veces en mi celo, en mi manera de ser, en mi... quiero yo hacer, yo mandar, yo dirigir, yo poner, yo quitar, yo prohibir. Hermano, eso le compete solo al Señor. Y qué precioso es ver cuando el Señor está haciendo su obra en sus hijos y en su iglesia, ¿verdad, hermano? Qué precioso, qué libertad. Porque donde está el Espíritu del Señor, ahí hay libertad del velo, pero también el gobierno de Cristo. Y yo sigo diciendo que sí ocupamos un curso para estudiar el gobierno y la autoridad de Jesucristo. Y cómo es que uno debe de permitir que esa autoridad fluya, ser un canal para que fluya la autoridad de Jesús. Lo necesitamos, ¿verdad, hermano? Porque el Señor hace las cosas bien extrañas, ¿sí o no? Extrañas obviamente para nosotros, por nuestra naturaleza, pero sabias porque Él es el todo sabio. Él es el todo sabio. ¿Verdad, hermanos? De verdad, yo me sorprendo las lecciones que Él nos da. ¿Cómo es que Él tiene toda la autoridad y te lava los pies? Es increíble. ¿Cómo es que Él dice, si alguno quiere ser el primero, sea siervo de todos? Y hoy en día, ¿qué queremos, hermano? ¿Con qué relacionamos la autoridad? Mira, ese pastor tiene autoridad porque trae un séquito de 15. Y uno lo lleva y otro lo mueve y otro le abre el agua y otro le da el agua en la boca y el otro le agarra y decimos, qué autoridad. Y el Señor dice que ese debería estar sirviendo a los 15. Él debería manejar, él debería llevar el portafolio de todo. Así, es que así dice, hermano.
Oh, que Jesucristo nos vaya revelando su autoridad, hermano, su autoridad. Es bien sabio, mi Señor es bien sabio, hermano. Bien sabio, bien sabio. Él complica, descomplica y después Qué tremendo, ¿no, hermano? No, ahí andaban una vez unos y que bien asustados los discípulos. Hermano, Señor, encontramos a unos haciendo... Y los querían callar, hermano. En tu nombre andan predicando también, no son de este ministerio. Y el Señor dice, del que no es contra mí, son de los nuestros. Y nosotros seccionamos la iglesia. Pero nuestro Señor es el todo sabio. Que Dios nos revele su autoridad. Entonces, hermanos, volviendo a esto porque estamos por terminar. No pasó la prueba la iglesia. No pasó la prueba. Y en la hoja que les di, en esta hoja, yo les puse de manera bien resumida, pero precisa y concisa, algunas persecuciones que la iglesia enfrentó. No voy a leer todo, pero lo puedo resumir así. Léanlo en otro momento para que vean cómo estuvo más o menos el siglo II y el siglo III. Pero miren, les podría decir lo siguiente. Del año 98, hermanos, del año 98 hasta el año 193, o sea, un periodo más o menos de un siglo, 100 años, del 98 hasta el 193 aproximadamente, casi 100 años. En ese tiempo hay un periodo de persecución contra la iglesia intenso. Sí hay intensidad. Porque hay algunos emperadores que simple y sencillamente dicen, aquí la religión oficial es los dioses de Roma. Todo el que no se someta a los dioses de Roma, simple y sencillamente es ilegal y sí hay persecución, hermano. Sí hay persecución. Sí hay castigo. Sí hay castigo, sí hay denuncia. Sí hay, hermanos, mártires. Sí hay crucifixiones. En este tiempo los cristianos sí son llevados a los leones. O desterrados, sí hay una presión. Los tiempos de Esmirna se cumplieron. La iglesia comienza a ser oprimida en muchos frentes, tanto por parte del gobierno como por parte de las gentes. Porque muchas veces las gentes denunciaban a los hermanos y ellos mismos los entregaban o decían. Pero, hermanos, analizando bien la historia, no todo fue persecución tampoco. No todo fue persecución intensa. La persecución más intensa fue del 98 al 193. Pero del 193, hermanos, fíjense esto. Del 193, observen, al 249 después de Cristo, hay un periodo de gran tolerancia contra la iglesia. Hay un periodo de gran tolerancia, hermanos. ¿Por qué? Entre otras cosas, y entre muchas otras cosas, los cristianos en la iglesia del Señor ya era mucha. Sí hubo mucha multiplicación en estos años, a pesar de la opresión, hermano. A pesar de la persecución, se predicaba el evangelio. Y en lugar de que la iglesia terminara, se expandía, hermano, por gracia del Señor. Ya para estas fechas se da cuenta el gobierno de Roma que toda esta gente, en lugar de afectarla, hay que beneficiarla porque son mayoría y les pueden ayudar. Así como a veces los políticos andan de campaña y buscan a la iglesia. Así, hermano, así. Porque quieren votos, quieren ganar a la gente.
Y la vez pasada nos invitaron a un desayuno y era para apoyar a un político, pero creíamos, pero eran puras cosas así, hermano. Y ya después, ya saben ustedes cómo son. Pero la iglesia aquí entra, hermanos, en un periodo de mucha tolerancia y de relajación, hasta el punto que algunos emperadores en esta época protegieron a la iglesia. La protegieron. La protegieron, hermanos. La beneficiaron. La ayudaron. Les doy un ejemplo. Ahí en el inciso en el inciso E del punto 4. Van a encontrar un personaje que se llama Filipo el Árabe. Este casi nadie lo estudia. Pero antes que Constantino, este fue el pre-Constantino, el Filipo el Árabe. Este señor los ayudó mucho, este emperador los ayudó mucho y les hizo creer que se convirtió en un punto a los hermanos. Entonces fíjense que se emocionaron mucho porque el emperador supuestamente se había convertido al evangelio. Y este señor Filipo el Árabe se comenzó a acercar mucho a la iglesia también. Sin embargo, este personaje nunca renunció a la tradición religiosa de Roma. Hizo dioses a su padre y a sus hermanos. Declaró que eran Dios y jamás renunció al título de pontífice máximo, o sea, un sinónimo, rey de reyes y señor de señores. Pero la iglesia, hermanos, apreció mucho los tiempos de paz, los tiempos donde no hubo persecución. Le vinieron muy bien, hermano, le vinieron muy bien. Pero ¿qué pasa? Antes de que la iglesia reciba un gobierno ya plenamente que no es el de Jesucristo, después de que este hombre muere, el que les estoy hablando, ahora del 249 al 303, los últimos 50 años del siglo III, ahí sí se vienen por parte de 3 emperadores una persecución. Pero esta sí fue persecución dura, hermanos. En este tiempo vuelven a morir por su fe. En este tiempo, todos los habitantes del Imperio Romano tenían que ofrecer un sacrificio a los dioses, decir que el emperador era Dios de dioses, y les daban una especie de certificado donde ellos ya habían declarado que el emperador era Dios y que su única religión eran los dioses de Roma. Si no tenías el certificado, aquí sí se cuentan hombres muertos por negarse. Y si no tenías el papel, hermano, ¿cómo lo vas a certificar? Era una especie de certificación donde ya habías participado del culto al emperador. Y si no, morías. Y en segundo lugar, ¿qué te hacían? Te quitaban todos tus bienes. Además de que perdías tu empleo, tu trabajo, lo perdías todo. Léanlo en otro momento, ese pequeño texto que les puse ahí, van a darse cuenta que los últimos 50 años antes de la unión con el poder imperial de Roma, la iglesia fue perseguida hasta la muerte. De tal forma que cuando aparece Constantino, hermanos, nos damos cuenta de algo. Y ese hombre entra a la escena diciendo: yo iba a la guerra, volteé al sol, en el sol había una cruz, y la cruz me dijo: en este signo vencerás. Y la iglesia dijo: se te apareció Jesús. El emperador Constantino dice: en efecto, he tenido un encuentro con Cristo. Les empieza a dar tolerancia, les empieza a quitar la persecución, y es cuando hay esta unión, hermanos. Qué tremendo que la palabra enseña que se une al Espíritu, ¿qué? Al Señor, ¿qué, hermanos? Un espíritu es con él. Pero el que se une a otro tipo de gobierno recibe otro espíritu. Entonces, ¿qué pasó ya para terminar, hermanos?
¿Por qué reprobó la iglesia la prueba? Principalmente porque no quisieron seguir sufriendo. Porque les gustaron más los tiempos de paz que los tiempos de persecución. Lo primero que les ofreció Constantino fue paz. Ya nadie te va a perseguir. Te vamos a regresar tus bienes. Vas a estar protegido, vas a estar cuidado. Nadie te va a molestar. Les quitó la persecución y la iglesia, encantada, hermanos, de la vida, lo recibió con las manos abiertas, y en ese momento la mujer se sienta sobre la bestia. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué la iglesia ya no quiso morir por su Señor? La iglesia ya no quiso padecer hasta la muerte. La iglesia, hermano, ya no quiso seguir y continuar siendo devorado por las fieras. La iglesia ya no quiso padecer, ya no quiso sufrir, hermano. Por eso apareció la famosa iglesia, pare de sufrir. Pague por sufrir. Reprobaron la prueba, hermanos, ya no quisieron vivir la teología del sufrimiento. Más bien era disfrute ahora y pague después. Ay, hermanos, reprobaron la prueba. No quisieron vivir el evangelio del sufrimiento. Ya no quisieron ser fieles a su Señor. Y en esa forma y en esa manera entró a la vida de la iglesia pues un nuevo gobierno. Un nuevo gobierno. Un nuevo gobierno. Entonces la iglesia, hermanos, sí vamos a ver que ocupó una restauración del gobierno de Cristo. Porque a partir de este punto, la iglesia comienza a gobernar con o de mano de los poderes civiles de la tierra. Y lo más triste es que a partir de este momento la iglesia pasa a ser, de ser una iglesia perseguida, ahora pasa a ser una iglesia perseguidora. Qué triste, hermano. Qué triste. Y ahora van a ver a los seguidores de Jesucristo persiguiendo y aún hasta matando en el nombre de Dios. Oh, hermanos, que Dios nos ayude. Que Dios nos ayude. La iglesia sí necesita restauración. Sí necesita restauración. Y por eso la semana que entra hablaremos de este periodo tan oscuro donde la iglesia comienza a ser una gran ramera, porque ya no se está entregada solamente a su Señor, está entregada a todo lo terrenal, hermanos. Se diluyeron el gobierno de Cristo en sus días. Y para posteriormente ir a lo último, que es cuando la mujer dice: yo estoy sentada como reina. Porque tarde que temprano esto lo dejan. Y ahora la iglesia se gobierna a sí misma. Que Dios nos ayude, hermanos. Por eso, y con esto termino, si es necesario que esto tome lugar, hermanos. Primera de Corintios 15, 24. Luego el fin, cuando entregue el reino al Dios y Padre. Gloria a Dios, hermanos. Miren, teniendo toda la autoridad, no se enseñorea de la autoridad, la devuelve. Él dice que le va a entregar al reino, pero antes de eso tiene que acontecer algo en nosotros. Cuando haya suprimido todo dominio, hermanos, que el Señor suprima todo dominio en nuestra vida, en su iglesia. Cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad y toda potencia, hermano. Esto tiene que hacer el Señor en su iglesia hoy en día. Suprimir todo lo que no sea conforme a su gobierno, conforme a su autoridad. Y el Señor lo va a hacer, hermanos. ¿Cuántos lo anhelan, hermanos? Hermano, esto es profético. Esto no es que el Señor va a pedir permiso. Esto lo va a hacer.
Pero de verdad yo no creo que, se hablaba hace un momento, qué precioso, yo no creo que gobernando nosotros podamos entrar al reino, hermanos. De lo que se trata es vivir, porque el reino de nuestro Dios, Él dijo, entre vosotros está. Ahí está, hermanos. Esto es ministerio, que esto es, que el Señor suprima toda mi autoridad, que el Señor suprima todo mi gobierno, que el Señor suprima toda nuestra potencia. Miren, hermanos, dominio, autoridad y potencia. En otro momento desglosen estas tres palabras para que vean la profundidad que hay. Potencia, lo que yo puedo hacer. Mi potencia en el ministerio. Mi fuerza, mi carisma, mi dinero, mi potencia. Eso lo tiene que suprimir para que sea únicamente nuestro Señor y nuestro Señor y nuestro Señor. De otra manera, hermanos, por eso hay tanto, de verdad, por eso hay veces que nos aferramos tanto a los ministerios, a las vidas, a las gentes, porque creemos que en alguna forma o en otra ha sido nuestra potencia. Por eso reclamamos. No, yo te evangelicé. Así me decía a mí en el mundo, a mí, no, yo te hice cristiano, me decían a mí. Porque una persona, pues nos bautizó, ¿no? Y esa persona, todas las veces que me veía, me decía, yo de chiquito te hice cristiano. Porque había sido la persona, ya saben, el ritual. Pero a veces en la iglesia, no, yo te discipulé. ¿Sí o no, hermano? Ah, no, yo te saqué de las drogas. Yo fui hasta abajo del puente, yo me metí, No fue nuestra potencia, fue Jesús, hermanos. Yo oré por ti, por mí te sanaste, porque no, me sanó Jesús, no fue tu potencia, fue el Señor, hermano, fue el Señor. Y ese es otro tipo de persecución también sobre la misma iglesia. Sí, hermano.